Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Fundamentos de Arquitectura de Software de la carrera profesional de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy bien, seguimos en la unidad 2, vamos a ver hoy día el tema Domain Driven Design. Este es un review. Ya en otro curso se lleva a profundidad ampliamente sobre el tema, perdón. ¿Ya? Listo. Muy bien. Si por ahí se escucha un soplido, disculpen, si no es que a veces el filtro no aplica bien y trato de hablar bien fuerte para que se escuche, porque ya en anteriores videos hablaba normal y será bajito, ¿no? Entonces voy a tratar de hablar fuerte y por ahí a veces se escapa el soplido. ¿Ok? Listo, muy bien. Empecemos. Listo, muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la unidad? En este caso, el estudiante comprende la arquitectura de aplicaciones empresariales y los patrones involucrados en esta tecnología. Okay, listo, muy bien. ¿Cuál es la agenda que vamos a tocar? Vamos a ver una breve introducción a nivel de concepto, luego qué es Domain Driven Design, luego lo que es Strategic y luego el tema de Tactical. Muy bien, vamos al concepto de qué es Domain. Ya, primero qué es Domain. Ya, en esta diapositiva y en las posteriores vamos a un poco mezclar. En algunas diapositivas van a encontrar que son todo en inglés, algunas que son puro en castellano o español y otras que va a haber una mezcla. ¿Ya? ¿Por qué se pone en inglés? Porque mantenemos un poco la definición tal como está, ya considerando que el origen de la información son los libros en inglés, entonces a veces es preferible mantener para que no haga un poco la malinterpretación o en este caso la mala traducción. ¿Ya? Luego hay algunos que están en castellano o español, ¿no? Entonces va a haber esa variación. ¿Listo? Muy bien. Vamos al tema. En este caso, primero veamos el concepto de dominio. ¿Ya? El dominio en este caso se refiere a un área temática. Espérate, voy a capturar mi lápiz. Ok, acá está. Listo, acá está mi resaltador. Ya, ahí está. Creo que está muy bien. Aquí está. ¿Listo? Pues, que no está bonito, creo. Mejor lo dejamos ahí. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos al área temática en la que se pretende desarrollar o aplicar o la intención de desarrollar una aplicación. ¿Ya? Realmente es el área temática. ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un sistema de contabilidad, pues el dominio es la contabilidad. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer un sistema de catastro urbano, pues el dominio es el catastro. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer un sistema para un hospital o historias clínicas, pues ese es el dominio. ¿Ya? El tema, en este caso el proceso que nosotros queremos automatizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros desarrollamos software, ya este dominio es el conocimiento. Es el conocimiento sobre qué. Y sobre el tema, en este caso, o diremos el proceso o el negocio que nosotros vamos a desarrollar. Y en este caso también está a lo que son alrededor de las aplicaciones o la lógica de la aplicación. O sea, netamente el proceso como tal. ¿Ya? Cuando hablamos no de software, sino si yo les digo contabilidad, pues nos enfocamos en eso, en la contabilidad y sus procesos. Ese es el dominio. ¿Ya? Otra forma, otro término generalmente utilizado, otra forma que vamos a encontrar en donde esté acompañado el dominio va a ser conocido como domain layer, o en este caso la capa de dominio, o también vamos a encontrar el término domain logic, que en este caso es la lógica de dominio. ¿Ya? Que en este caso lo más conveniente, o cuando nosotros desarrollamos, es mejor mencionarlo o llamarlo como business logic. Ya, este término yo les voy a repetir a cada rato, porque lo primero que tenemos que concentrarnos es en la lógica de negocio. Ya, en la lógica de negocio. Yo siempre les digo, ¿no? Es cierto, ¿quiénes son los expertos en desarrollo de software? Pues nosotros, ustedes estudian, ustedes son futuros ingenieros de software
y ustedes son pues los expertos, diremos, en tecnología y todo lo que se llama ciclo de vida del proceso de desarrollo. Entonces, pero si con nosotros desarrollamos software, tenemos que aprender o literalmente dominar ese dominio. En este caso la lógica de negocio, en este caso el business logic, que es la lógica de negocio, que es el término que vamos a utilizar a partir de ahora, ¿ya? Entonces, esta lógica de negocio, ¿qué es? Pues considerar a alto nivel lo que son las reglas, pero las reglas a nivel del negocio. Entonces, lo importante para nosotros es entender y comprender la interacción dentro de o la interacción que ocurre, ¿ya?, con los objetos, porque ya sabemos muy bien que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de programación, nosotros hablamos de la metodología orientada a objetos y generalmente nos aprendemos a manipular objetos. Entonces, cuando nosotros nos hablan de lógica de negocio, debemos considerar que son objetos de negocio, ¿ya? Y cuando hablamos de objetos o de la metodología orientada a objetos, pues siempre tratamos el tema de relaciones. Entonces, lo mismo ocurre aquí. En este caso, hablamos de objetos de negocio que van a interactuar con otros objetos de negocio. Entonces, cuando hablamos de domain, es pues el negocio. Es eso, el negocio. Ya, concentremos. Domain o dominio es pues el negocio como tal. Repito, si yo les digo voy a hacer un sistema de ventas, pues el negocio es vender. Ese es el negocio, ¿ya? Y cuando hablamos domain model, o sea, modelo de dominio, estamos hablando pues la forma en que nosotros representamos ese negocio mediante código, ¿ya? Código que representa ese negocio en sí, ¿ya? Muy bien, simplemente para conceptualizar un rato, disculpe. Sí, sino que el puntero estaba en otro y no podía avanzar. Muy bien, vamos con el siguiente tema. Es propiamente lo que se llama Domain Driven Design, diseño dirigido o guiado mediante dominio. Entonces, si se van dando cuenta, el enfoque lo que trata es que primero nos concentremos en el negocio, ¿ya? En el negocio. Repito, nadie duda que ustedes sean expertos en tecnología, pero a veces lo que ocurre es que dejamos, o en este caso, lo que tratamos de, lo que a veces ocurre es que no nos concentramos bien, a veces en el negocio, entender bien el negocio, porque a veces suponemos, y cuando uno desarrolla software no debe de suponer, ¿ya? La idea principal cuando desarrollamos software es primero entender cómo funciona el negocio, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es Domain Driven Design? Este término ha sido implantado o introducido por Eric Evans, que es el autor de este libro ya hace muchos años, si no me equivoco, desde el 93 creo, o más antes, o 2003, donde él pone, o mejor dicho, saca su libro, Domain Driven Design, Talking Complexity in the Heart of Software, ¿no? Especialmente la complejidad del software. Entonces, lo que él en esencia trata su libro, pues es que lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en el dominio. En palabras sencillas, concentrarnos primero en entender el negocio. Si comprendemos bien el negocio, lo demás es sencillo, ¿ya? Lo demás es más, o mejor dicho, lo demás es sencillo. Entonces, DDD, ¿qué es? No es una metodología, es un enfoque, ¿ya? Enfocarnos en que, uno, en las necesidades complejas, y otro, enfocarnos específicamente en el core de negocio. O a veces yo también utilizo el término, ¿no? El business core o business logic. Yo realmente les voy a repetir a cada rato, por favor, primero concentrémonos en el core de negocio, o sea, cómo funciona el negocio, y a partir de eso lo demás, repito, ya se vuelve más sencillo. Entonces, justamente se enfoca en eso, en el dominio del problema, entender claramente el problema y luego ya le encontramos la solución. Y a veces eso ocurre cuando nosotros nos piden un proyecto, por ejemplo en el curso hay un Capstone Project, y a veces lo que ocurre es que más nos concentramos en la tecnología. Digo, espérense con calma. Primero entendamos el problema, entendamos el dominio, seamos expertos y recién vamos a poder. Porque a veces lo que ocurre es que cuando se desarrolla software, a veces pecamos de mucha suposición.
¿Qué es suposición? Pues suponer que puede ser así, ¿ya? Y lo bueno es que ahora, cuando aplicamos en este caso todo lo que es el concepto Agile, ¿ya? Y vamos a ver, ya lo vieron ustedes, pero en este caso cuando nos concentramos en las historias de usuario, las historias de usuario, se dan cuenta, son bien cortas. Y eso permite o te fuerza a que tú vayas y tengas que preguntar al usuario, porque si no preguntas, puedes pecar de que no sea lo que el usuario necesite, ¿ya? Entonces es eso, entender. Y ese dominio del problema ayuda a identificar la arquitectura, que es justo el curso que nosotros nos damos, pues nos va a permitir eso, tener las bases para poder elaborar, diseñar la arquitectura de nuestra aplicación, ¿ya? Muy bien. Entonces, si vemos un poco a nivel de qué trata el DDD, nos vamos a concentrar en esto, ¿ya? Generalmente hablamos de, acá está el modelo Driven Design o diseño guiado por modelos. Muy bien, en este caso, cada uno de estos, diremos, elementos, ítems que tiene el Domain Driven Design, lo vamos a explicar detalladamente más adelante. Pero vamos a algo rapidísimo. Entonces, en este caso, empezamos por los entities, ¿ya? Las entidades. Por eso dice, se expresa, los modelos se expresan mediante entities. Y estos también se expresan mediante value objects, ¿ya? Luego, también estos se expresan mediante service, ¿ya? Y vamos a ver también qué son los service, ¿ya? Estos entities, que son las representaciones de las entidades o los objetos que interactúan, pues se acceden mediante los repositorios a la base de datos, ¿ya? Luego tenemos que tanto el value object como el entity se van a agrupar o se van a encapsular mediante un aggregate. Y estos aggregates también van a estar almacenados en un repositorio. Adicionalmente, tanto el entity como el value object y los aggregates van a utilizar patrones, en este caso tipo factory, en este caso los famosísimos patrones creacionales de Ganson Force, que van a ser los famosísimos factories, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser, diremos en palabras sencillas, pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Y también, en este caso, el Model Driven Design, pues está estructurado bajo una arquitectura en capas. Muy bien, veamos cuáles son los tópicos, ¿ya? En este caso, de Domain Driven Design. Se divide en dos tópicos bien establecidos. Uno que es la parte estratégica o strategic y la parte tactical o táctica, ¿no? Entonces son dos conceptos que ahorita vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Entonces lo que nos dice la literatura y parte también de la experiencia, les puedo recomendar que lo primero que tenemos que concentrarnos es en la parte strategic, no en la parte táctica. La parte táctica es en esencia la aplicación de mejor dicho, el uso de la tecnología, o en este caso ya el proceso de la implementación o creación de entidades, repositorios, value objects, que ahí te vamos a explicar de qué trata. ¿Ya? Lo que debemos invertir tiempo, y lo que dice spend time, gastar tiempo, ¿en qué? En la parte de la estrategia o strategy, que es en esencia, nos ayuda a entender la arquitectura, nos va a ayudar mucho a la definición de esto. Muy bien. Entonces veamos ahora ampliamente qué es strategic, ¿ya? Muy bien, hemos visto de qué trata, pero ahora nos vamos a concentrar en este tema. Muy bien, es uno de los tópicos de DDD, ¿ya? Entonces, en vez de decir Domain Driven Design, ahora le vamos a llamar pues simplemente DDD, para que sea más sencillo. Muy bien, entonces, strategy es un tópico de DDD. Muy bien, lo primero que debemos tener presente cuando nosotros desarrollamos un software es que hablamos del dominio. Cuando hablamos de strategic, hablamos del dominio, del domain. Muy bien. Este domain, ¿ya? Este domain es en esencia el proceso como tal. Contabilidad, la parte de recursos humanos, la parte de atención a usuarios, la parte médica, si es ventas, la parte, lo que es ventas, compras, transacciones, procesos, no sé. Sea el tema que nosotros estemos desarrollando. Muy bien.
Entonces, ahí vamos a encontrar Domain Expert. ¿Quiénes son los Domain Expert? Pues son aquellas personas que tienen ese conocimiento del problema, ¿ya? Por ejemplo, un sistema de contabilidad, ¿ya? Aunque hay muchos sistemas de contabilidad, pero enfoquémonos primero en entender de qué trata. Entonces, cuando hablamos de Domain Expert, pues el experto en contabilidad. ¿Y quién es el experto en contabilidad? Pues el contador, ¿ya? Si nosotros queremos automatizar un proceso, no sé, de un banco, ya que sea, no sé, una apertura, una transferencia, un proceso propio del banco, pues se supone que ahí alguien debe ser experto en ese proceso. Entonces, a esa persona se le va a llamar Domain Expert, ¿ya? Que según aquí dice, pues que generalmente es el Product Manager, pero en este caso puede ser cualquier tipo de persona. Inclusive dentro de la metodología Agile, ¿ya? Generalmente quien hace de este Domain Expert a veces es el Product Owner, que también se le llama PO, ¿no? El PO es el experto, generalmente, ¿por qué? Porque él es el dueño del negocio, ¿no? Product Owner, el dueño del producto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ocurre un aspecto importante, ¿ya? Que hay un Domain Expert que conoce bien del negocio, entonces ahí se hace la necesidad de que nosotros podamos interactuar con ese Domain Expert. ¿Para qué? Para entender el negocio. ¿Necesitamos? Sí necesitamos, ¿ya? Imagínense que yo les digo, por favor, señor estudiantes, implementenme un sistema de contabilidad. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer primero? ¿Dedicarse a implementar, a programar de una vez? No, primero tienen que concentrarse ¿qué? En entender pues cómo funciona la contabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, a mí si me piden contabilidad, pues yo no conozco mucho, conozco algo básico, ¿no? Pero si tengo que desarrollar un sistema de contabilidad, pues lo primero que voy a hacer, pues, entender el negocio. ¿Ya? Por eso dice aquí, need to understand the business. Tengo que entender el negocio. Claramente tengo que entender. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay un Domain Expert que no sabe nada de tecnología y proceso de desarrollo de software, y yo, que soy experto en desarrollo de software, pues nosotros entre los dos tenemos que comunicarnos, ¿ya? Tenemos que conversar. Y esa conversación lo que debe generar, o en este caso lo que se utiliza, ¿ya? En algunos casos se genera, pero en algunos casos se utiliza un Ubiquitous Language. ¿Qué es un Ubiquitous Language? Pues justamente el lenguaje común entre ambas personas, ¿ya? Por ejemplo, es obvio que yo voy a preguntarle contabilidad, tampoco le voy a hablar en términos muy técnicos, porque él no me va a entender, y él también no va a utilizar mucho los términos propios del proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que no entienda, ¿no? Entonces, poco a poco, a medida que se va creando esa sinergia entre el Domain Expert y el equipo de desarrollo, o los desarrolladores, o los que dan de sus veces para extraer información, entonces se va a crear ese lenguaje intermediario, o en este caso Ubiquitous Language. Entonces, ¿qué es este lenguaje? Este es un lenguaje estructurado, ¿ya? Que se define entre los dos actores, un Domain Expert y el equipo de desarrollo. Entonces, es un lenguaje, repito, estructurado del dominio, del modelo de dominio, ¿ya? Que es usado ¿para qué? Para poder interactuar y poder, extraer información y crear nuestras historias de usuario, o para tener claramente de qué trata el negocio, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de esto hay dos lenguajes bien establecidos, ¿ya? Otro ejemplo claro es, por ejemplo, si tú quieres hacer un sistema del área de medicina, no sé, para registrar las atenciones, no sé, en negocios. Entonces es obvio que los médicos tienen un lenguaje pues propio de su carrera, o de su formación, o del área, y nosotros tenemos nuestro propio lenguaje. Imagínense que nosotros vamos a automatizar ese proceso, entonces vamos a tener un lenguaje ahí entre ambos, ¿ya? Que en este caso que vamos a tener que crear al final un único lenguaje, porque los tenemos que hablar. Entonces es obvio que el médico va a tener que aprender algo
del idioma que nosotros utilizamos, y nosotros también vamos a tener que aprender ese lenguaje. ¿Por qué? Porque a nivel médico tenemos que hablar ese lenguaje porque vamos a desarrollar ese tipo de sistemas, ¿ya? O un sistema médico, sea cual sea el sistema. Entonces vamos a tener que tener ese lenguaje, ¿ya? Entonces ahí debe estar claramente o crear este lenguaje Ubicos intermediario que nos permita interactuar entre los domain expert y nosotros. Nosotros también somos expertos, ellos también son expertos y al final queremos ese lenguaje intermediario. ¿Con qué objetivo se utiliza este lenguaje? Para poder entender el negocio, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo este proceso nosotros vamos a aplicar, o se aplica lo que es la metodología Agile, ¿ya? Las metodologías Agile, perdón. Dentro de ellas nosotros estamos utilizando, y eso lo hacemos en la carrera, todo lo que es el framework Scrum. Entonces, el Scrum está basado en el manifiesto ágil. En este caso, gracias a este DDD, se ajusta o se acomoda, con lo que es el manifiesto ágil. Entonces, nosotros cubrimos, por ejemplo, ¿qué dice el primer manifiesto? Aquí está, dice Individuals and Interaction, sobre procesos. En este caso, el manifiesto nos dice esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues para poder entender el negocio, el DDD nos dice, pues, si tú quieres entender el negocio, pues interactúa con el domain expert. Interacción. Y nosotros cumplimos con eso, individuos e interacciones. Entonces, para entender, vamos a interactuar con el domain expert y ya está. Estamos cumpliendo con el manifiesto ágil. Luego tenemos el Customer Collaboration. En este caso, hay colaboración de parte del cliente, sí. El cliente es el domain expert y yo estoy interactuando. ¿Y él colabora conmigo? Sí. Entonces, cumplimos con el manifiesto ágil. Muy bien. Otro concepto, otra frase que vamos a utilizar, o en este caso se utiliza en DDD, es el Bounded Context. ¿En qué consiste esto de Bounded Context? Es cierto, todo es un dominio, ¿ya? Todo el dominio, por ejemplo, todo el proceso de venta es un dominio, ¿ya? Pero es obvio, es bien amplio esto. Y es obvio que cuando nosotros desarrollamos software, lo que primero que aprendemos siempre es el famosísimo divide y vencerás, ¿ya? Y eso lo tenemos claro, inclusive cuando nosotros programamos siempre, pues, hacemos lo posible en dividir. Y generalmente cuando dividimos, pues lo dividimos en clases, lo dividimos en procesos, lo dividimos en funciones, hacemos ese proceso de división, ¿ya? Inclusive, y esto lo vamos a ver en el curso, por ejemplo, actualmente, los proyectos que se desarrollan tienen una arquitectura monolítica. Y ahora dentro del proceso de desarrollo, se utiliza lo que es la arquitectura microservicios. ¿Y qué es eso? Pues subdividir nuestras aplicaciones, ¿ya?, en pequeños servicios. Entonces aquí se aplica el mismo concepto, subdividir el dominio en subdomains, separarlo. Y esa separación ya genera lo que se conoce como Bounded Context. ¿Ya? ¿Qué es un Bounded Context? En esencia un bounded o un boundary, en esencia es un sistema. ¿Ya? Es un sistema. Si nosotros vemos la traducción de boundary, vamos a encontrar límite. Entonces lo que hacemos es limitar el contexto. Entonces vendría a ser como la traducción. Nosotros no vamos a utilizar la traducción, no vamos a llamarle como tal, el Bounded Context. Entonces, ¿qué es eso? Generalmente, pues, un subsistema. Entonces, y esa es la forma tradicional que siempre hemos hecho. Por ejemplo, a nivel de una metodología tradicional, se le conoce como módulos. Voy a implementar tal módulo. Entonces, aquí se le llama Bounded Context, que es simplemente dividir el dominio en subdomains. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos permite, pues, delimitar, ¿no? Delimitar. Y también lo que permite es que cuando tú separas, ¿ya? Es obvio que hay un domain expert que conoce todo el dominio, pero generalmente lo que ocurre, por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un sistema de toda una organización, ¿ya? Entonces supone que no vamos a, pues, implementar todo, ¿no? Tenemos que separarlo en diferentes áreas. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un sistema de un hospital, ¿ya?, del área de salud, pues habrá médicos, habrá enfermeras, técnicos, y hay diferentes áreas. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber diferentes domain expert por cada subdomain, ¿ya? Entonces, se supone que cada uno de esos subdomains, o en este caso,
Los contextos pues va a tener su propio lenguaje, va a tener su propia arquitectura, ¿ya? Porque se va a separar. Muy bien. Esto también permite cumplir, o lo que estamos haciendo cumple con el manifiesto ágil. Por ejemplo, en este caso nosotros nos enfocamos en construir software. ¿Por qué? Porque es el enfoque. Pero primero tenemos que empezar en entender. Pues no, es obvio. Yo nunca voy a desarrollar algo que no sé cómo funciona. O sea, literalmente a veces me dicen, oye, implemente una vez programa, pero digo, pero espera, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que implemente? Pues me ponga a codear si todavía no entiendo el negocio. Primero, por favor, explícame, quiero entender el negocio. Y lo entiendo bien, y una vez que lo he entendido, la programación pues ya esa es cosa mía y yo lo hago bien rápido. Pero primero hay que entender el negocio. No suponer, entender. Muy bien. Y en este caso, bueno, también cumplimos lo que es respondiendo a cambio, ¿no? Cambia, sí, pues esto al tener una interacción y en este caso a seguir la metodología Agile, pues se supone que también está propenso al cambio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien, lo vemos en modo gráfico. ¿Cómo sería en forma gráfica? Pues un bounded context está aquí, ¿no? Primero concentrémonos en todo. Todo es un domain, el dominio. Ya voy a utilizar ahora mi foquito. Muy bien. Acá está el domain. Este es el dominio. ¿Ya? Entonces el dominio es obvio que yo lo voy a subdividir en ¿qué? Subdomains. ¿Ya? Subdomains. Pero es obvio. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Divido para poder que el proceso de desarrollo sea más sencillo. Y lo que ocurre generalmente, cada subdomain se convierte en un bounded context. Acá está, ¿no? Y acá está subdomains. Y es obvio que cada subdomain va a haber algunos subdomain que van a ser core, algunos que van a ser support y algunos que van a ser generic, ¿ya? Genéricos. Entonces, lo que ocurre es que un subdomain se convierte en un bounded context, ¿ya? Y lo que a veces ocurre, un subdomain tiene dos bounded contexts, y a veces lo que ocurre es un bounded context pues puede abarcar a varios subdomains. Entonces es la forma en que nosotros podamos subdividir. ¿Ok? Listo, muy bien. Cambio de puntero y me voy para el siguiente. Muy bien, vamos a la última parte, la parte táctica. ¿Ya? Entonces, pensaba hacer dos videos, pero voy a hacer solo uno porque ya estamos en la segunda parte. ¿Ya? Entonces, sí, un único video que explique todo. Sí, muy bien. Entonces, vamos a la parte táctica. ¿Ya? Eso lo vimos en la parte inicial donde hablamos de entities, value object, service, repository. Muy, vamos a entender pues de qué trata. Algo rápido, un review, porque esto, repito, en otro curso se lleva ampliamente, inclusive en el curso de diseño y patrones generalmente son, si no me equivoco, 2 semanas, o sea, 2 semanas íntegras de todo lo que es DDD. Aquí lo estamos haciendo en un pequeño video. Muy bien, entonces, el tactical en este caso se va a dividir en 3 formas de modelado, o en este caso del dominio, ¿no? Lo que se llama modelado, acá de modelado. Vamos a tener entities, value object y lo que son service. ¿Ya? Y también vamos a hablar de repositories, factory y todo lo demás. Pero en este caso, vamos aquí. Entonces, primero veamos qué es un entity. ¿Ya? Generalmente cuando hablamos de entity es eso, una entidad, un objeto que representa, ya pues dice aquí, que tiene una identidad distinta. ¿Ya? Que es en esencia la representación o la referencia de un objeto. ¿Ya? Generalmente esto a nivel de desarrollo, lo que ocurre es que un entity generalmente es similar a una tabla. Lo que ocurre también un entity pues es la representación de los objetos que interactúan. ¿Ya? En este caso, si voy a hacer un sistema del área de medicina o de un hospital, pues por ejemplo, el médico será un entity, la cita será un entity, la referencia será un entity, el paciente será un entity. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las entidades son en esencia los actores importantes de la aplicación. Muy bien. Ya creo que es un poco claro. Esto sí, el value object a veces se confunde. ¿Ya? El value object en esencia es, diremos, por ejemplo, yo un entity
por ejemplo, un médico. Entonces, lo que me interesa, por ejemplo, del médico a veces es digamos, el título, el cargo o la especialidad que tiene. ¿Ya? Entonces, yo puedo crear dentro del entity un atributo que sea especialidad. ¿Ya? Pero no solo quiero el nombre de la especialidad, lo que puedo requerir, por ejemplo, es esa especialidad, qué año lo hizo, cómo se llama el nombre de la especialidad, el código de especialidad, porque se les asigna un código de especialidad, y otros datos adicionales que yo requiera. Entonces, la especialidad como tal tiene varios atributos. ¿Ya? Entonces, se supone que, y eso lo sabemos muy bien cuando nosotros desarrollamos software, dentro de la metodología orientada a objetos, ¿ya? Yo creo un objeto y puedo crear dentro de un objeto otro objeto. ¿Ya? En este caso, un entity es un objeto. Dentro de ese objeto, yo puedo crear atributos tipo objeto, y esos atributos tipo objeto vendrían a ser el value object. Entonces, yo crearía no una entidad como tal, porque eso hay que diferenciar, porque a veces se confunde, ¿no? Entonces, no es una entidad, por ejemplo, la especialidad. Eso vendría a ser un value object, porque es un objeto que contiene valores que representan al atributo como tal, por ejemplo, especialidad. Otro atributo generalmente conocido, otro value object conocido es, por ejemplo, la dirección, el address, la dirección. La dirección vendría a ser un value object, ¿por qué? Porque saben muy bien, por ejemplo, el clásico, ¿cuál es tu dirección? Entonces, a veces es bien sencillo, ¿dónde vives? Avenida La Marina 115, bien sencillo, ¿no? En este caso el tipo de calle, avenida, el nombre de la dirección, el nombre de la calle o avenida donde vives y el número. Eso es lo más sencillo, ¿no? Pero a veces, ¿qué ocurre? A veces tú vives en un condominio, este condominio tiene como 5 torres, cada torre tiene diferentes pisos y cada piso tiene departamentos. Entonces ahí ya es más complicado, ¿ya? Es más complicado. O en este caso, ¿qué tal tú vives en el pasaje? Pasaje, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, y este pasaje está dentro de una urbanización, entonces, y las urbanizaciones tienen manzana y lote, y aparte a veces esto está dentro de un, diremos, de otro grupo. Entonces termina siendo así, o a veces son calles, ¿no? Por ejemplo, calle, no sé, calle 15 de agosto, manzana, o a veces, ¿no? Manzana y lote 28 de la urbanización San Cristóbal, ¿ya? No sé, del distrito tal o del sector, a veces inclusive hay sectores, entonces se hace más complejo. Entonces, esa complejidad yo no la puedo tener simplemente en un atributo, como tal, como texto, sino lo que hace es se crea un objeto y ese objeto tiene valores. Entonces, ese objeto como tal no es una entidad. ¿Por qué? Porque la dirección no puede ser una entidad. La entidad es el paciente o el médico o la enfermera o en este caso, no sé, la cita, es esa entidad. Y lo demás se le considera como un value object. ¿Ya? No se preocupen, vamos a hacer un montón de ejemplos cuando empecemos a implementar y vamos a ver este es value object de este sentido. ¿Ya? Muy bien. Vamos identificando si voy a retroceder, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando esto, aquí está, ¿no? Estos son los elementos que interactúan o la forma de, diremos, diseño de nuestras clases, de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, en este caso vamos al concepto de service. El service creo que ya es bien conocido cuando desarrollamos software, pero en esencia el service son las operaciones. En este caso, ¿qué va en un service? ¿Ya? Va el business logic, la lógica de negocio. O sea, en un service está todos los algoritmos, los cálculos, las operaciones que voy a realizar. En esencia, ahí está la lógica como tal. O sea, aquí está la representación propia de un proceso, ¿ya? De un proceso o lo que yo quiero automatizar, pero en términos algorítmicos. Aquí está eso, el algoritmo que representa la lógica de negocio, ¿ya? Es obvio que basado en objetos y ahí está toda la parte de la interacción y el proceso, ¿no?
Entonces, se supone que esta lógica de negocio consiste en la interacción entre los objetos, o sea, los entities, ¿ya? Entre los entities. Muy bien. Entonces, esto se supone que es el proceso en sí, diremos, esta es la parte, el core de la aplicación, ¿no? Este es el core, porque ahí es donde que todo esté bien definido, ¿ya? Muy bien. En algunos entornos de desarrollo, aunque generalmente ahora se ha estandarizado el uso de service, ya se estandarizó. Antes sí había un poco porque a veces utilizaban el término business. Y cuando creaban clases te hablaban de business, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de service y algunos me decían, ah, esa es la clase business, ¿no? Sí, les decía, es business, pero el concepto o la frase business se enfoca más en el negocio, ¿ya? Pero en este caso, cuando hablamos de implementación, lo más correcto es decir service, ¿ya? Es el service, a las clases propias donde está el algoritmo de la lógica de negocio. ¿Listo? Muy bien. Y vamos también a otro concepto que se llama Domain Event. El Domain Event, ¿ya? Es justo la estrategia. En este caso, al evento que lo invoca. Muy bien, esto lo vamos a utilizar mucho. Por eso dice eventos lanzados, ejecutados desde el contexto. ¿Ya? En este caso, la interacción propia, ¿ya? Como les he ido comentando, en el curso vamos a utilizar la arquitectura de microservicios. Claro, vamos a ver diferentes arquitecturas, pero nos vamos a concentrar en la de microservicios. Ahí se utiliza mucho lo que se llama Event Driven, ya a nivel de microservicios. Espérense, voy a cargar una paginita, espérense. Ya estoy cargando la página, ahí está, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a utilizar mucho más adelante, ¿ya? Que consiste específicamente cuando nosotros hablamos de microservicios, hacemos referencia a que vamos a implementar diferentes servicios que van a interactuar. Esa interacción se hace mediante Event Driven, ¿ya? Event Driven. Aquí está, por ejemplo, lo que se llama Event Driven Architecture. Es una arquitectura guiada mediante eventos, porque los eventos es la forma de comunicación, ¿ya? Entonces ahí esto lo vamos a ver ampliamente más adelante, no se preocupen, ¿ya? Cómo interactúa y cómo actualmente los microservicios. Inclusive vamos a hablar, no se nota acá bien, pero acá dice Event Bus, ¿ya? Eventos, un bus de eventos, porque la forma de interacción de los microservicios generalmente es mediante eventos, ¿ya? Entonces, inclusive vamos a encontrar material como esto, por ejemplo dice Event Driven Microservices Architecture, ¿ya? Algunos le llaman Event Driven Architecture y en algunos casos le llaman Event Driven Microservice Architecture, que es la forma de comunicación mediante eventos, ¿ya? Como una solución. Entonces, en base a, por ejemplo, el GET, hacer un llamado a un API, por ejemplo, es un evento, ¿ya? O en este caso a lo que dice acá, ¿no? REST API Call. Estoy haciendo un llamado a un API REST. Entonces, ese es un evento, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de evento de interacción, ¿ya? Eso lo vamos a ver, inclusive hay a nivel de mensajes. Eso ya lo voy a explicar, inclusive vamos a hacer prácticas al respecto de cómo se hace esa comunicación a nivel de eventos, que es la forma actual de comunicación, ¿ya? Listo. Uy, espérense, se me ha cerrado acá una ventana que les iba a mostrar también. Espérense. Uy, perdón. Aquí está. ¿Listo? Aquí está. Muy bien. Y esto también es un patrón, ¿ya? Ahí está, ¿no? El patrón se llama Event Driven Architecture, ¿ya? Ahí está la explicación, por ejemplo, el patrón, en qué consiste y todo lo que está relacionado alrededor de los eventos, ¿ya? Deben considerar también que existe, o en este caso el versus, ¿no? Lo que antes era el famosísimo Request Driven, guiado mediante el famosísimo Request, ¿ya? Ese es el tradicional que hemos aprendido, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un entorno web, lo que hacemos son requests, ¿ya? Request, o en este caso el llamado de servicio, el famosísimo el famosísimo request y response clásico de un entorno web.
¿Ya? Pero en este caso vamos al Event Driven Microservice, que es la nueva forma de trabajar, ¿no? Y todos interactúan de forma sincronizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando es research generalmente es monolítico o una forma, digamos, un único llamado. Hay un service que realiza la acción. Pero cuando hablamos de este Event Driven, la característica importante, y acá lo dice, es la sincronización o evento simultáneo entre todos. O sea, todos interactúan al mismo tiempo. O sea, no es que solo hay un evento, un llamado, una cola. No. En este caso todos interactúan de forma... ¿ya? Y acá está, ¿no? Fíjense. Hay un Event Driven. Inclusive vamos a ver un Event Streamed. Vamos a hablar el concepto de Event Hub. ¿Ya? Y otros más que nos van a permitir. Pero esto lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. No los quiero complicar. Tampoco que vamos a enredar. Muy bien. Entonces, el DDD también está o considera lo que es el manejo de eventos. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, tenemos entities, tenemos value object, tenemos service, tenemos repositories y tenemos eventos. Entonces, son objetos independientemente, digamos, separados. Hemos hecho una separación. ¿Ya? Y lo que se hace es que existen clases, ¿ya? que son de tipo o estereotipo aggregate. Su propio nombre lo dice aggregate, que agrega un conjunto de elementos. En este caso, las clases aggregate lo que hace es agrupar, pues hablamos de cluster, ¿ya? Un clúster de domain objects. ¿Quiénes son los domain objects? Los entities, los value object y a veces inclusive los services. Pero en este caso, principalmente los dos, el entity y el value object. ¿Qué hace? Crea una unidad simple, ¿ya? Junta esos entities sueltos, esos value object sueltos y los agrupa en un aggregate, ¿ya? Que vamos a ver más adelante ejemplos para entender esto. Pero vamos entendiendo, un aggregate es que agarra esos elementos sueltos, los junta en uno y crea una unidad simple, ¿ya? Para que se pueda trabajar, ¿ya? Listo. Un aggregate es un conjunto de ¿qué? De entidades y value objects. Muy bien, listo. El concepto luego viene de repository, que ya lo habrán visto en cursos previos como aplicaciones web y aplicaciones open source, donde se toca el concepto o se implementa el repository, ¿no? Yo también ciertamente he enseñado ambos cursos y ahí es donde hacemos lo que son los repositorios. ¿Qué es un repository? Pues en este caso, el repository es la clase que se encarga de, o es la clase intermediaria entre la base de datos como tal y los objetos o las entidades que representan a esas tablas. Por eso dice acá, es el responsable de storing, de almacenar, guardar lo que está en los objetos y ponerlos en la base de datos. ¿Ya? Y esto incluye tanto los aggregate como los value objects, ¿ya? Porque cuando se guarda, fíjense, por ejemplo, el paciente o el médico tiene una dirección, entonces eso está almacenado en una base de datos. Entonces, el repositorio es el encargado de convertir esos objetos, esa entidad y ese value object, envolverlo en tablas. Es su responsabilidad de almacenar, ¿ya? Este repositorio puede almacenar en base de datos o también puede almacenar en algunos archivos, ¿ya? O en este caso al final es una implementación, que también lo vamos a hacer en clase, no se preocupe. Ahorita estamos hablando en forma conceptual porque es un overview, ¿ya? Muy bien, y lo que les comentaba, el factory. El factory en esencia es un patrón o son patrones, en este caso los patrones creacionales de Ganz on Force, o conocido como GOF, ¿ya? Y este factory tiene pues diferentes patrones, ¿no? Dentro de ellos está el factory method, el abstract factory y el builder, ¿ya? Repito que son patrones creacionales. Muy bien. Cuya responsabilidad principal es eso, la creación de los objetos, ¿ya? Es el responsable de la creación de los objetos. Muy bien. Vamos bien. Entonces,
Para esto, creo que este es un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Muy bien. Entonces, el ejemplo nos permite un poco entender que hay una representación. ¿Ya? Hay una representación. En este caso, cada quien lo expresa a su manera. ¿Ya? Cada quien hace su propia representación. Por ejemplo, aquí esta es una representación, en el primer caso, es una explicación, diremos, en este caso, del domain expert. ¿Ya? Que en este caso voy a hacer la traducción para que se entienda. Y bueno, si ya lo ven en inglés, pues se entiende, ¿no? Entonces, una persona is looking at a thing. Está tratando de, o su intención está buscando o está tratando, digamos, está en la búsqueda de cursos para su preparación, ¿no? Entonces, voy a decir course research, de cursos basados en un tópico específico. Entonces, hay una persona, pues, tiene la intención de entrar a un curso para mejorar sus skills, ¿no? Entonces, está buscando el costo y demás datos. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener el usuario la intención de seguir un curso, es obvio que él va a hacer una reserva. Ya aparece when a course is booked, cuando el curso es reservado y registrado, ya el cual una persona puede cancelar o no una fecha. En este caso, lo que habla es que una persona puede reservar o no un curso, ¿ya? ¿Ya? En este caso, repito, el problema consiste en que una persona está tratando de asistir o está buscando un curso, ¿ya? Un curso en este caso de capacitación, ¿ya? Y lo que hace él es, lo que ocurre es cuando él hace la reserva, pues es obvio que se genera un registro, ¿ya? El cual puede ser cancelado o aceptado por la misma persona, ¿ya? Entonces, esta es la explicación que a veces nos da la persona, ¿ya? Nos da una explicación de qué es lo que se tiene que implementar, por ejemplo. Nos explica esto y nosotros tenemos que desarrollar software. Entonces, esto es en lenguaje, diremos, natural y común, ¿ya? Y esto es generalmente lo que nosotros vemos como equipo de desarrollo, ¿no? Decimos, muy bien, voy a representar una clase persona, luego voy a representar una clase registro, donde la persona acepte o cancele, porque acá dice acepte o cancele, y luego va a haber un proceso de registro, ¿no? De registro si es una reserva o se aceptó el registro, ¿no? Y es obvio que también va a haber una lista de cursos y todo lo demás. Entonces, esta es la forma de código. Esto también yo lo puedo representar en un lenguaje con UML, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué puedo representar? Pues a la clase persona, y esta clase persona realiza una reserva, ¿no? Y esta reserva puede estar o está basado en un registro, ¿ya? Que puede ser aceptado o rechazado. Entonces, esta reserva, yo hago un registro de reserva y al final también de la aceptación, ¿no? Entonces, ahí está el problema, o en este caso lo que nos piden representar. Muy bien, ¿qué ocurre? ¿Ya? Y por eso lo he puesto de color rojo, ¿ya? Que a veces, cuando nosotros entendemos, a veces nosotros lo expresamos en términos que son propios, ¿ya? En términos, diremos, a nivel de software o de proceso de desarrollo de software. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces dices, when a person book a cursos, cuando una persona reserva un curso, ¿ya? Y el curso está full, porque puede ocurrir, ¿ya? La persona va a tener el estatus de white, ¿ya? Es obvio, ¿no? Yo quiero asistir a un curso y el curso está lleno, pues yo digo, pero yo quiero seguir, ¿no? Entonces, entra un estado de white, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, si existiese un espacio disponible, cuando la persona, ya, en este caso, ya, si hay un espacio disponible, ya, la persona, ya, va a enviar un mensaje vía Our Message Bus, a nuestro bus de mensajes, que ahí te voy a explicar qué es un bus de mensajes, para su procesamiento, para
en este caso al Payment Gateway, ¿ya? En este caso al Payment Gateway, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces aquí hay cosas importantes que resaltar. Por ejemplo, ¿qué dice? Book a course. ¿Qué es book a course? Reserva de un curso. Muy bien. Entonces, él quiere reservar un curso, pero el curso está full, está lleno. Al estar lleno, pues es obvio que tú pasas a un estado de espera, ya esperando. Entonces dice, si hay un espacio disponible, o sea, está lleno, pero justo cuando está lleno, ¿qué pasa si alguien pues cancela? ¿Ya? Porque en la diapositiva anterior dice que yo puedo cancelar. ¿Qué pasa si alguien cancela? Entonces, si cancela, entonces ya existe ese espacio disponible, ¿ya? Entonces, si hay espacio disponible, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la persona envía un mensaje a través del message bus, o en este caso del bus de mensajes. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se procese el pago. ¿Mediante qué? Mediante la pasarela de pago. Mediante Kulki, no sé, por Ayape o Mastercard, no sé, sea cual sea, ¿no? Entonces, aquí para nosotros pareciese normal, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Esto genera una obstrucción. ¿Una obstrucción a qué? Hacia en este caso, al domain expert. ¿Ya? Porque el domain expert va a decir, un momento, estatus, ¿qué es eso de estatus? ¿Ya? ¿Qué es eso de enviar un mensaje al message bus? ¿Qué es message bus? Entonces, ¿ya? ¿Qué es processing? ¿Qué es eso de procesar? ¿Y qué es payment gateway? O en castellano sería pasarela de pago, ¿no? ¿Qué es una pasarela de pago, no? Entonces aquí estamos utilizando términos muy a nivel de nuestra área. Entonces sabemos muy bien que a nivel de desarrollo de software se debe existir un lenguaje ubicuous, ¿ya? Un lenguaje intermediario que entendamos ambos, ¿ya? Entonces aquí, por eso lo he puesto color azul, aunque debe ser verde. Entonces, refactorizando la conversación de parte nuestra, repito, entre nosotros podemos conversar pues en el lenguaje técnico, ¿ya? Pero cuando nosotros interactuamos con los usuarios, el cliente, o en este caso con la persona a la cual vamos a desarrollar el software, pues tenemos que hablar un idioma más sencillo. Ya voy a leerlo, va a tratar de hacer la traducción, ¿no? Dice, cuando una persona se inscribe o se registra en un curso, ¿ya? ¿Qué hace? En este caso dice, se genera o se emite una inscripción de reserva o registro de reserva, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero inscribirme, pues es como que tal curso y yo como que fuera la preinscripción, ahí está, como si fuera una preinscripción, ¿no? Me inscribo. Si hay un seat available, o sea, un sitio disponible, o llamémosle cupo, hay un cupo, ¿ya? Y en este caso el pago se ha recibido, o sea, he realizado el pago normal, digamos, con mi tarjeta. La reserva se registra y es aceptada. Entonces, para poder realizar mi inscripción tiene que ocurrir dos cosas, ¿no? Uno, que hay una vacante, eso es el seat available, ¿ya? Y el pago, esas dos cosas, ¿no? Porque si no hay cupo, pues, aunque pague, pues no hay cupo, ¿no? O en este caso, si hay cupo, pero si uno pague, tampoco se hace la reserva. Entonces, ambos tienen que ser para que se dé la reserva, ¿ya? Y ahí va lo anterior que estaba en términos más técnicos. Dice, si no hay cupos o asientos disponibles, si no hay cupos, ¿ya? En el curso, ¿ya? El registro de la reserva, ¿ya? Va a pasar a un estado, o mejor dicho, no un estado, en términos más sencillos será, va a pasar a la lista de espera. Creo que cuando hablamos lista de espera, es entendible a comentar el término, va a pasar al status waiting, va a pasar al estado de espera, creo que no se entiende. Lo más correcto es decir, va a pasar a la lista de espera, creo que es el término más común que se puede utilizar, ¿no? Y al pasar a la lista de espera, ¿ya? Su reserva
pasa a lo que es, diremos, al registro de standby. ¿Qué es standby? Pues que está en reserva, o sea, que está, digamos que esperando. Ya el término standby es pues estoy en espera, no es ni sí ni no, estoy en, como ponerle en white, ¿ya? Y aquí está, ¿no? The white list, la lista de esperas, ¿ya? Es gestionada o ordenada por el primero en que llegó o el primero que se registró, o en este caso first in basic, la traducción sería pues el que está primero en la lista, ¿ya? O en este caso en orden de lista. Ahí está, ese es lo más sencillo, está en orden de lista. Entonces, acá creo que si una persona que no es del área lo lee, lo entiende. Claro, si estuviera en castellano y lo entiende, pero en este caso el ejemplo está en inglés y lo hemos preferido mantenerlo en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Espera. ¿Por qué lo hemos mantenido en inglés? Porque acá hay términos que es lo más correcto que se mantenga en inglés, ¿no? Status waiting, ¿ya? O send via or message bus, ¿no? Entonces, ahí vamos lo que es message bus. Message bus es justo lo que les iba comentando aquí. Voy a cargar la página. Justo hace ratito cargamos la página acá. Fíjense, hablamos de Event Drive Architecture, ¿ya? Y cuando hablamos de Event Drive Microservice, o sea, cual sea el término, aquí vamos a encontrar un Event Bus, ¿ya? Un bus de eventos. Así como hay un bus de eventos, también hay un Message Bus, ¿ya? Un bus de mensajes, ¿ya? ¿Qué es eso de bus? Pues en esencia, en palabras sencillas, pues es una cola, ¿no? Una cola de espera o una cola de eventos. Generalmente esto se utiliza cuando tenemos aplicaciones asíncronas, ¿ya? Porque generalmente estamos acostumbrados a que yo hago un pedido o un request o hago un llamado de una API. Generalmente esperamos la respuesta ya, de inmediato. Pero hay eventos, inclusive hay APIs tipo asíncronos. ¿A qué se refiere? Tú haces el llamado al API, o API, y el mensaje o la respuesta no es de inmediato, sino entras a una cola. ¿Por qué entras a una cola? ¿Por qué? Porque tú no eres el único, son miles de pedidos que se hacen, y es obvio que el servidor, para que no colapse, o en para no colapse, pues se crea ese bus, ¿ya? Entonces, de tal manera que llega en cola, y pues el servidor va atendiendo en base a lo que está en el bus, ¿no? Entonces no hay un colapso del servidor, ¿ya? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de transacción, y es clásico, por ejemplo, en los proveedores de servicios como Claro, Movistar. Nosotros hacemos un llamado, si algo pasó, o nos dicen, sí, su transacción se va a procesar, y generalmente nos dicen, dentro de las 24 horas se va a ejecutar el cambio. O por ahí tú dices, quiero cambiarme de plan. Ya, muy bien, va, listo, te hacen la llamada, te hacen el registro, muy bien, te dicen, muy bien, gracias señor, en el transcurso de las siguientes 24 horas se va a realizar la transacción, o va a recibir un mensaje de que ya se hizo la tarea. Es eso, esa es una cola, un bus, un mensaje que más adelante también lo vamos a nosotros implementar. Eso creo lo haremos en la semana, si no es 8, o estaremos haciendo en la semana 5, 6, no me acuerdo exactamente en qué semana. Vamos a ver cómo funciona y también la implementación, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eso es aquí donde estamos acá, ¿ya? Entonces, esto es una forma más sencilla. Y creo que y por esa razón, es que las historias de usuario tienen este formato, ¿ya? Y tienen este formato. Y creo que es sencillo, ¿por qué? Porque las personas también lo van a entender, ¿no? Esto es, fíjense, una historia de usuario, de acuerdo a lo anterior. Y aquí está esto es un criterio de aceptación utilizando lo que se llama el lenguaje Gherkin, ¿no? Given, when, then, que es Gherkin, ¿no? Entonces aquí está claramente el proceso. Y esto creo que sí se entiende, ¿ya? Esto es entendible tanto para nosotros y también para el domain expert o los clientes. Por eso lo hacemos así, porque a veces siempre me preguntan, profe, ¿por qué una historia de usuario es así? Y los criterios de aceptación lo tenemos que hacer utilizando Gherkin. Por eso, porque esto es el lenguaje Ubicus que nosotros utilizamos.
¿Nosotros lo entendemos? Sí. También las personas, si leen esto, lo entienden porque está en un lenguaje simple y sencillo. ¿Ya? Muy bien. Para que no se alargue el video, los dos últimos son pequeños. En este caso hay un context map que tenemos que conceptualizar o contextualizar todo el proceso a nivel de nuestra aplicación. ¿Ya? Y aquí está un poco la arquitectura de aplicación. Vamos a tener muchos entities y los entities van a tener value object, ¿ya? Que ya lo hemos explicado anteriormente. Y finalmente, para terminar, pues hablamos de una arquitectura de aplicaciones, ¿ya? Y subdividido en capas, ¿ya? Esto también vamos a verlo ampliamente más adelante, pero veamos, ¿no? Rápidamente, que tenemos una interfaz de usuario. Es obvio, todas las aplicaciones tienen una interfaz, pero esta interfaz específicamente es basado también en el domain model. Tiene que ser justo como es un sistema, no sé, de medicina, de contabilidad, de catastro, de recursos humanos, N cosas, ¿ya? Atrás existe otra capa, que en este caso es la capa aplicación. La capa aplicación específicamente es el dominio. Ya dice colaborar con el dominio. O sea, específicamente hablamos de, diremos, el intermediario a nivel de la transcripción, a nivel de código. El domain es eso, el dominio. Pero cuando hablamos de dominio, más está vinculado al modelo. En este caso, cuando hablamos de modelo, hacemos referencia al mapeo del objeto relacional. Ya pues hablamos Object Relational Mapper, ¿ya? El mapa del objeto relacional. ¿Qué vendría a ser? Si hablamos a nivel de clases, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del repositorio, algo así, ¿ya? Y la parte del core de negocio estuviera en la parte de aplicación, ¿ya? Y cuando hablamos de infraestructura, hacemos relación, ¿ya?, a la parte tecnológica, la especificación de la tecnología, ¿ya? Y enfocado pues más en el aspecto de implementación. Entonces esto lo vamos a ver también ampliamente, no se preocupen, este es simplemente para recordar un poco el tema que ya, repito, se ve en el curso. Muy bien, para ir finalizando, ya se dan cuenta, me he enfocado más en algunas diapositivas que han requerido un poco más de explicación, ya algunas están en inglés porque queremos mantener un poco el mensaje como tal, ¿ya? Y vamos para finalizar. Entonces, DDD es un enfoque, ¿ya?, que se concentra en el dominio, o sea, en la parte estratégica. Prioriza el uso del lenguaje común, y es justo lo que vimos, es expresarlo. ¿Y cómo lo expresamos? Historias de usuario y en los criterios de aceptación usando Gherkin, ¿ya? Ese es el estándar que lo entiende tanto el Domain Expert como nosotros, ¿ya? Por eso aquí Domain Expert y el equipo. Y la parte del Domain Storytelling, ¿no? Es una forma de interactuar. El Storytelling es eso, las historias de usuario, ¿ya? Listo, muy bien, señores. Ahí están las direcciones para que puedan ampliar. En el silo van a encontrar también muchos libros que hacen referencia a esto. Inclusive están ahí son 3 libros inclusive de DDD, que son los clásicos que se utilizan, y ahí pueden encontrar ampliamente, ¿ya? Listo, señores, no los canso más. Muchas gracias por su tiempo y con esto terminamos con este video. He preferido hacerlo un único video y no separarlo en 30 porque mejor es tenerlo completito, ¿ya? Tenerlo completito. Entonces voy a tratar de que una diapositiva no lo corte, ¿no? Porque a veces cortarlo, bueno, ya ahí voy a ver también. En ciertos casos sí voy a tener que hacer videos cortos, pero en este caso he preferido hacer un video íntegro. Muy bien, muchas gracias, señores, y nos vemos en un siguiente video tutorial. Muy bien, cuídense.